¿Alguna vez has soñado con aventurarte en lugares donde solo escuchar su nombre hace latir tu corazón más rápido? Desde acantilados vertiginosos y misteriosas cavernas submarinas hasta desiertos abrasadores y los mares más salvajes del planeta, estos no son solo destinos, son desafíos para aquellos valientes que se atreven a conquistarlos y explorarlos. Acompáñanos en un viaje fascinante por los lugares más peligrosos y extraordinarios del mundo, donde cada paso está cargado de emoción, sorpresas y una fina línea entre la seguridad y la aventura. Prepárate para vivir una experiencia única llena de adrenalina y descubrimientos. Pilar Katski. Nos encontramos ante el Pilar Katski, un imponente monolito de piedra caliza que se eleva dramáticamente sobre el horizonte del oeste de Georgia, con una altura de más de 40 metros. Este extraordinario símbolo de fe y devoción ha cautivado durante siglos a peregrinos, viajeros e historiadores por igual, quienes se han asombrado con su presencia única. En la cima de este pilar se encuentra un pequeño monasterio, un verdadero refugio espiritual para la contemplación y la meditación. Su aislamiento espectacular lo convierte en un faro de fe y su historia, cargada de devoción inquebrantable, visiones místicas y una profunda conexión divina, le otorgan un significado mucho más profundo. Según la leyenda local, el Pilar Katski fue considerado antaño un puente entre el cielo y la tierra, un espacio sagrado donde los mortales podían conectar con lo divino. Mucho antes de que el cristianismo se expandiera por la región, este pilar ya era venerado como un lugar de poder espiritual. Con la llegada del cristianismo, se transformó en un sitio sagrado, símbolo de la ascensión del alma y del triunfo de la fe sobre los deseos terrenales. La historia más perdurable vinculada al Pilar Katski comienza en la Edad Media, durante una época de gran despertar espiritual en Georgia. Un monje llamado Maxim, profundamente perturbado por el caos y las tentaciones del mundo, buscó un lugar de absoluta soledad para entregar su vida a la oración y la comunión con Dios. Una noche, Maxim tuvo una visión de un pilar radiante, bañado por una luz celestial, y él interpretó esto como una señal divina. Guiado por su visión, emprendió un viaje que lo llevó hasta el Pilar Katski. Al llegar a la base del pilar, Maxim se sintió abrumado por su majestuosidad. A pesar de su enorme altura y su imponente aislamiento, decidió ascenderlo y establecer un santuario en su cima. Con la ayuda de los habitantes del lugar y otros monjes, Maxim ascendió el pilar y comenzó su vida de ascetismo. Viviendo en total soledad, se dedicó a la oración y el ayuno, convencido de que la cercanía del pilar con los cielos lo acercaba más a Dios. Durante décadas, Maxim permaneció en la cima del Pilar Katski, descendiendo solo para supervisar la construcción del monasterio y una pequeña capilla. Su devoción inspiró a aquellos que fueron testigos de su entrega y comenzaron a llegar peregrinos al pie del pilar, buscando bendiciones y orientación espiritual. La historia de Maxim se difundió por toda la región y el Pilar Katski se consagró como un lugar santo de ascetismo, atrayendo a monjes y buscadores de fe de todas partes. Es una experiencia única, un lugar que no solo conecta con lo divino, sino también con la historia y la espiritualidad más profunda de Georgia.
Monasterio de Sumela. Ubicado en lo alto de los acantilados escarpados de las montañas ponticas, en el noreste de Turquía, el monasterio de Sumela es una joya de devoción, historia e ingenio arquitectónico. A 1200 metros sobre el nivel del mar, se aferra a la roca como si estuviera suspendido entre el cielo y la tierra. Durante siglos, este sagrado santuario ha sido un faro de fe, un lugar donde los peregrinos buscan consuelo y una conexión directa con lo divino. En su corazón late una historia llena de misterio y veneración, la leyenda de su fundación y su vínculo con la Virgen María, cuya presencia se cree que dota al monasterio de su perdurable santidad. Los orígenes del monasterio de Sumela se remontan al siglo IV, durante el reinado del emperador romano Teodosio I. Según la leyenda, dos monjes atenienses, Bernabé y Sofronio, fueron visitados en sueños por la misma Virgen María. En la visión, ella los dirigió hacia un acantilado remoto e impenetrable en las montañas ponticas, donde encontrarían un icono de ella, milagrosamente pintado por el apóstol Lucas. Impulsados por la visión, los monjes emprendieron un peligroso viaje, guiados únicamente por la fe y la promesa de la Virgen. Cuando llegaron a los acantilados escarpados, los monjes hallaron el icono tal y como se les había revelado, resplandeciendo con una luz divina que iluminaba la ladera del monte. Convencidos de que era una señal celestial, Bernabé y Sofronio decidieron construir un santuario en honor a la Virgen María y albergar el icono milagroso. Tallaron las primeras celdas y capillas en la roca, sentando las bases de lo que llegaría a ser el monasterio de Sumela. Con el paso del tiempo, el sitio creció y sus paredes se adornaron con frescos que narraban la vida de Cristo, la Virgen María y varios santos, fusionando el arte bizantino con la devoción espiritual. Una de las historias más perdurables asociadas a Sumela involucra un acontecimiento milagroso durante los primeros años del monasterio. Una severa sequía azotaba las aldeas cercanas, dejando los cultivos marchitos y los ríos secos. Desesperados por alivio, los aldeanos subieron a Sumela y rezaron frente al icono de la Virgen María, implorando su misericordia. Esa misma noche, la lluvia cayó en abundancia, saciando la tierra reseca y salvando a la gente de la hambruna. Desde entonces, la Virgen María de Sumela se ha conocido como una protectora y mediadora, y su icono como una fuente de milagros. Monasterio de la Trinidad Santa. Un testimonio de fe inquebrantable y la búsqueda humana por acercarse a lo divino. En lo alto de una imponente roca, en el corazón de la región de Meteora, en Grecia, este monasterio parece desafiar las leyes de la gravedad mientras se aferra a su aislado peñón. Elevándose majestuosamente sobre las llanuras de Tesalia, el monasterio de la Trinidad Santa es uno de los más antiguos y emblemáticos de los monasterios de Meteora, no solo por su asombroso diseño arquitectónico, sino también por la profunda historia de devoción, sacrificio y la incansable búsqueda de los monjes por acercarse al cielo. La construcción de este monasterio en la cima de una roca aparentemente insuperable fue una tarea titánica. Cada piedra, cada viga, cada material fue elevado por el acantilado
usando rudimentarios poleas y cestas. Durante décadas, los monjes trabajaron incansablemente, arriesgando sus vidas para cumplir con su misión. Estaban convencidos de que el aislamiento del monasterio les liberaría de las distracciones terrenales, permitiéndoles concentrarse completamente en la oración, la meditación y su búsqueda espiritual. Una vez finalizado, el monasterio de la Trinidad Santa se convirtió en un refugio sagrado para aquellos que deseaban una conexión más profunda con lo divino. Los monjes lo veían como una escalera al cielo, un lugar donde la distancia entre lo mortal y lo celestial se acortaba a través de la devoción. En su vida de aislamiento extremo, seguían una rutina rigurosa de ayuno, oración y trabajo manual, dedicando sus vidas a la pureza espiritual. La capilla del monasterio, adornada con frescos intrincados, se convirtió en un espacio sagrado donde los monjes ofrecían sus oraciones, creyendo que sus voces llegaban más claramente a los cielos. Una de las historias más perdurables vinculadas al monasterio de la Trinidad Santa cuenta la de un joven novicio llamado Nicolaos, quien llegó a Meteora con un ardiente deseo de profundizar en su fe. Luchando con la duda y el peso de los apegos mundanos, Nicolaos ascendió hasta el monasterio, donde se entregó a la vida austera de los monjes. Una noche, mientras oraba en la capilla, tuvo una visión de ángeles descendiendo por una escalera dorada desde el cielo, llenando la sala con una luz etérea. Los ángeles le susurraron que las penurias de la ascensión y el aislamiento del monasterio eran actos de devoción que acercaban a los monjes a la gracia divina. Inspirado por esta visión, Nicolaos se convirtió en un pilar de fe entre los monjes, y su historia se transmitió como un testamento de las recompensas que trae la perseverancia y la dedicación espiritual. Así, el monasterio de la Trinidad Santa sigue siendo no solo un monumento a la destreza humana y la fe inquebrantable, sino un faro espiritual que ilumina el camino de aquellos que buscan una vida de pureza, devoción y conexión con lo eterno. El monasterio del Paro Taktsang. Desde lo alto del Valle de Paro, a 3.120 metros sobre el nivel del mar, se alza majestuosamente Paro Taktsang, o el monasterio del Nido del Tigre. Este santuario, suspendido en el borde de un acantilado vertiginoso, no solo es un espectáculo visual de increíble belleza, sino también un tesoro espiritual de profunda relevancia para el pueblo butanés. Es uno de los sitios más sagrados de Bután, atrayendo a peregrinos y viajeros de todos los rincones del mundo. Envolviendo el monasterio, una capa de nubes y misterio se cierne, creando una atmósfera mística que invita a la contemplación. Este emblemático monasterio no solo es una maravilla arquitectónica, sino también el escenario de una de las leyendas más grandiosas de la historia budista, la historia del Gurú Padmasambhava, también conocido como Gurú Rinpoche, y su heroica derrota de 8 poderosos espíritus que atormentaban la tierra en tiempos antiguos. Según la leyenda, en el siglo VIII, Bután era un reino asolado por fuerzas malignas, demonios y espíritus que sumían a la población en el caos, la enfermedad y la desesperanza. Los valles más remotos y las cumbres más altas estaban plagados de entidades vengativas
que sembraban el terror en las personas. En su desesperación por restaurar la paz en su reino, el rey de Bután pidió ayuda a Gurú Padmasambhava, un venerado maestro tántrico famoso por sus poderes sobrenaturales y su inquebrantable dedicación al budismo. Pero Padmasambhava no llegó de manera ordinaria. Se cuenta que voló hasta el acantilado donde ahora se erige Paro Taksang, montado sobre una tigresa voladora, la manifestación de su consorte divina, Yeshe Tsogyal. La tigresa aterrizó en una pequeña repisa y el gurú se internó en una cueva, que ahora forma parte del monasterio, para meditar y prepararse para la gran tarea que tenía por delante. Los 8 espíritus que acechaban la tierra no eran seres comunes. Cada uno representaba un aspecto destructivo de la naturaleza humana: la codicia, el odio, la ignorancia, el orgullo, la envidia, el miedo, el deseo y la duda. Tomaban formas aterradoras, uno como una serpiente venenosa que envenenaba los ríos, otro como un ave monstruosa cuyas alas oscurecían el cielo, y otros como sombras malignas que sembraban la discordia entre la gente. Estos espíritus, ligados a los elementos naturales, poseían un poder inmenso que se alimentaba de la tierra misma. Durante 3 meses, Padmasambhava meditó en la cueva, absorbiendo la energía del universo y las enseñanzas del Buda. Luego, uno por uno, enfrentó a los espíritus, no con violencia, sino con el poder transformador de la compasión y la sabiduría. En una exhibición deslumbrante de rituales tántricos y mantras, sometió a cada espíritu, revelando su verdadera naturaleza como proyecciones de emociones negativas e ignorancia. Al transformarlos en protectores del Dharma, Padmasambhava no solo acabó con su reinado de terror, sino que los elevó para que sirvieran a las enseñanzas budistas. La confrontación más dramática ocurrió en lo que hoy es el corazón mismo del nido del tigre. Padmasambhava se enfrentó al espíritu final, un demonio colosal que encarnaba el miedo y la desesperación. Su derrota sellaría la victoria del gurú. Cuando el demonio desató una tormenta que sacudió los acantilados, el gurú, irradiando una aureola dorada, realizó un poderoso ritual que ató al demonio a la roca, ordenándole proteger el sitio sagrado por toda la eternidad. Se dice que, incluso hoy, los visitantes del monasterio pueden sentir la energía persistente de esta antigua batalla. Tras haber sometido a los espíritus y restaurado la paz en Bután, Padmasambhava declaró el lugar como sagrado. Profetizó que se convertiría en un centro de meditación y sabiduría, un lugar al que los buscadores de la verdad llegarían para trascender lo mundano y conectar con lo divino. Con el tiempo, se construyó el monasterio alrededor de la cueva donde el gurú meditó, y Paro Taksang se convirtió en un símbolo de triunfo espiritual, resiliencia y transformación. Hoy, Paro Taksang es mucho más que un monasterio. Es un testimonio viviente de la capacidad humana para superar las sombras internas y alcanzar la luz de la comprensión. Así que prepárense para caminar por los senderos de la historia, la espiritualidad y la naturaleza en este lugar único en el mundo. Monasterio de Marsaba. Enclavado en los escarpados acantilados del valle de Kidrón, en lo más profundo del desierto de Judea, se encuentra el monasterio de Marsaba, uno de los monasterios más antiguos del mundo,
habitado de manera continua desde su fundación en el siglo V por San Sabas el Santificado. Este monasterio de la Iglesia Ortodoxa griega es un verdadero testimonio de devoción, resiliencia y ascetismo. Sus muros de piedra parecen surgir de manera natural de los acantilados del desierto, fusionándose perfectamente con el paisaje árido y a la vez majestuoso que lo rodea. A lo largo de los siglos, Marsaba ha sido no solo un bastión de la vida monástica cristiana, sino también el escenario de innumerables relatos de fe, redención y misterio. Entre ellos, destaca una historia en particular, una de confrontación, perdón y redención final, que culminó en la ordenación de un hombre que una vez pareció perdido en el pecado. La historia comienza con un joven llamado Elías, un vagabundo que deambulaba por los desiertos de Judea en busca de un propósito. Elías era conocido por su temperamento explosivo y una dosis de arrogancia, características que lo llevaban frecuentemente a conflictos con los demás. Su vida estuvo marcada por la dificultad y el arrepentimiento, y cargaba con un profundo sentimiento de culpa por decisiones que desearía poder deshacer. Un día fatídico, llegó a las puertas de Marsaba, buscando refugio y tal vez una oportunidad para cambiar su destino. Elías, por su parte, tuvo dificultades para adaptarse a la vida tranquila y disciplinada del monasterio. Su naturaleza impetuosa chocaba con la rutina serena de los monjes, y los murmullos sobre su pasado problemático comenzaron a difundirse. Una tarde, cuando los vientos del desierto aullaban afuera, Elías entró en la capilla, donde encontró al padre Teófanes sumido en oración silenciosa. Pronto, una discusión estalló, provocada por las dudas de Elías sobre el estilo de vida monástico y la reprensión severa de Teófanes. En un arrebato de ira, Teófanes reaccionó violentamente, golpeando a Elías, un acto raro y sorprendente en un monje. Atónito y humillado, Elías abandonó el monasterio esa misma noche, retirándose al desierto, donde luchó con sus propios demonios. Los días se convirtieron en semanas, y durante ese tiempo, el amargor y la desesperación lo consumieron. Sin embargo, la soledad del desierto comenzó a transformarlo. Rodeado por la vastedad del vacío, Elías comenzó a reflexionar sobre su vida, sus acciones y las palabras de Teófanes. Poco a poco, un deseo de perdón y redención creció dentro de él. Una noche, Elías regresó a Marsaba, agotado, pero decidido. Buscó a Teófanes, no con rabia, sino con humildad. Arrodillándose, pidió perdón por sus provocaciones y reconoció sus propios errores. Conmovido por la transformación de Elías, Teófanes también confesó su pecado y pidió perdón a Elías. Ambos se abrazaron, un momento de vulnerabilidad compartida que forjó un vínculo que los cambiaría para siempre. Elías decidió quedarse en Marsaba, esta vez como novicio, entregándose a la vida monástica con una sinceridad renovada. Bajo la guía de Teófanes y los demás monjes, aprendió los valores de la humildad, la paciencia y la fe. Pasaron los años y Elías creció en sabiduría y espiritualidad, despojándose de la ira y la arrogancia que una vez lo definieron. Monasterio de Santa María de Montserrat.
Situado a lo alto de los imponentes acantilados de la serranía de Montserrat, en la región de Cataluña, España, se encuentra el monasterio de Santa María de Montserrat, uno de los santuarios más venerados de Europa. Su ubicación, rodeada por picos escarpados y de forma casi mística, evoca una belleza sobrenatural que ha atraído a peregrinos, buscadores espirituales y viajeros durante siglos. Más allá de su grandiosidad arquitectónica y paisajes sobrecogedores, el monasterio alberga uno de los tesoros más preciados de España: la Moreneta, la Virgen Negra, una estatua de la Virgen María cargada de leyenda y profundo significado espiritual. La historia de la Virgen de Montserrat se remonta al siglo IX, en una época de devoción religiosa y encuentros místicos. Según la leyenda, unos pastores que cuidaban de sus rebaños en las montañas de Montserrat, una tarde notaron una luz brillante que emanaba de una cueva en lo alto de los acantilados. A medida que se acercaron, quedaron sorprendidos por el sonido de una música celestial, algo que jamás habían oído. Siguiendo la luz y la música hacia la cueva, descubrieron una pequeña estatua resplandeciente de la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos. La estatua, conocida más tarde como la Moreneta, debido a su color oscuro, se decía que tenía un origen milagroso. Algunos afirmaban que fue tallada por el propio San Lucas y traída a Montserrat por San Pedro durante sus viajes misioneros. Otros sostenían que había aparecido de manera sobrenatural, un regalo divino para bendecir la tierra y a su gente. La noticia del hallazgo milagroso se difundió rápidamente, y los pastores llevaron la estatua al obispo local, quien reconoció su importancia espiritual y ordenó trasladarla a una iglesia cercana. Sin embargo, como narra la tradición, cuando el obispo y su comitiva intentaron descender la estatua de la montaña, ésta se volvió increíblemente pesada, imposibilitando su traslado. Interpretando esto como una señal de que la Virgen María deseaba quedarse en Montserrat, el obispo ordenó la construcción de una pequeña capilla en el lugar de la aparición. Con el paso del tiempo, este humilde santuario dio lugar al majestuoso monasterio de Santa María de Montserrat, un centro de peregrinaje y devoción que se mantiene vigente hasta hoy. A lo largo de los siglos, la Moreneta ha sido atribuida con innumerables milagros, atrayendo a peregrinos de todas partes del mundo que buscan su intercesión. En tiempos de crisis, como plagas, guerras y sequías, los fieles han acudido a la Virgen de Montserrat en busca de protección y orientación. Su expresión serena y el niño Jesús en sus brazos simbolizan tanto el cuidado maternal como la gracia divina, ofreciendo consuelo a todos los que se acercan a ella. Monasterio de Eremo di San Colombano. Esta maravilla arquitectónica, esculpida directamente en la roca, fue erigida en honor a San Colombano, el misionero irlandés que, en el siglo VI, llevó el cristianismo
a través de Europa. Desde el mismo momento en que se empieza a ascender por la empinada escalera tallada en la piedra, uno siente una conexión profunda con el pasado, un susurro de devoción y misterio que llena el aire. El eremo se alza sobre el río Leno, ofreciendo una vista espectacular de la naturaleza en su forma más pura y salvaje. Pero, detrás de su belleza arquitectónica, se esconde una historia fascinante de fe, soledad y lucha espiritual. Es la historia de un ermitaño que en el siglo X buscó refugio en estos acantilados, un joven llamado Giovanni. Harto del bullicio y las tentaciones del mundo, Giovanni encontró paz en la serenidad de este remoto lugar. Impulsado por la quietud de la vida en solitario, se retiró a una pequeña cueva en la roca, un lugar tan inaccesible que sentía que lo acercaba más a Dios y lo protegía de las distracciones terrenales. Su vida, simple y austera, transcurría entre oraciones, ayunos y la labor de su jardín, suspendido sobre el abismo. Con el tiempo, los rumores de su devoción llegaron a los oídos de los peregrinos, que comenzaron a ascender por el sendero peligroso en busca de sus bendiciones y sabiduría. Aunque Giovanni recibía a los viajeros con amabilidad, nunca abandonó su vida de aislamiento. En la quietud de las montañas, rodeado solo por el susurro del río Leno, encontró su paz. Pero una noche de invierno, cuando el viento ululaba a través del valle, algo perturbador sucedió. Una sombra oscura se presentó en la entrada de su cueva, una figura malévola que se cernía sobre él con ojos llenos de odio. Era una manifestación del mal que reclamaba el dominio de esos acantilados y retaba la fe del joven ermitaño. Pero Giovanni, firme en su devoción, se arrodilló y comenzó a rezar, invocando la protección de San Colombano. La sombra se abalanzó sobre él, pero cada vez que se acercaba, las oraciones de Giovanni la repelían. La lucha entre la luz y la oscuridad continuó durante toda la noche, iluminada por un resplandor sobrenatural. Finalmente, al amanecer, cuando los primeros rayos del sol besaron las rocas, la sombra emitió un grito aterrador y desapareció, derrotada por la inquebrantable fe de Giovanni. El joven ermitaño, aunque debilitado físicamente, salió de esta prueba fortalecido espiritualmente. Para él, la victoria no fue un triunfo personal, sino un testimonio del poder de la devoción y la protección de San Colombano. La historia de Giovanni se difundió rápidamente, y su cueva se convirtió en un lugar de peregrinaje, un símbolo de resistencia frente a la tentación y la duda. Así que, si alguna vez se encuentran en Trambileno, no dejen de visitar este lugar cargado de historia y espiritualidad, donde la lucha entre el bien y el mal se siente aún en el aire, y donde cada piedra parece contar una historia de fe inquebrantable. Monasterio de Ostrog. En lo alto de los imponentes acantilados rocosos de Montenegro, el monasterio de Ostrog se alza como un faro de fe, resistencia y maravilla. Construido en el siglo XVII, este monasterio ortodoxo serbio parece desafiar la gravedad, fusionándose de manera asombrosa con la cara escarpada de la montaña que lo acoge. Su arquitectura única y su atmósfera serena lo han convertido
en uno de los destinos de peregrinación más visitados de los Balcanes. Pero más allá de su belleza física, existe una leyenda que ha cautivado los corazones de los visitantes durante siglos. La historia milagrosa de la vid que creció de la piedra. Cuenta la tradición que en sus primeros años en Ostrog, San Basilio se encontró con un campesino empobrecido que había escalado los peligrosos acantilados en busca de su bendición. El hombre, agobiado por un viñedo que se marchitaba y una familia al borde de la inanición, le suplicó a San Basilio por una guía. Lamentaba que la tierra rocosa de su finca fuera estéril y temía que su familia no sobreviviera al próximo invierno. Conmovido por el sufrimiento del campesino, San Basilio lo condujo a una roca plana cerca de la capilla del monasterio. Allí, apoyando sus manos sobre la piedra, el santo se arrodilló en oración, pidiendo la misericordia de Dios y una señal de esperanza. Mientras el campesino lo observaba, con las lágrimas corriendo por su rostro, ocurrió algo extraordinario. Un pequeño brote verde emergió de la piedra inerte. A lo largo de los días siguientes, el brote creció hasta convertirse en una vid, cuyas raíces parecían desafiar las leyes de la naturaleza, aferrándose con fuerza a la roca. El campesino, asombrado y lleno de gratitud, tomó un esqueje de la vid y lo plantó en su viñedo. Para su asombro, la planta prosperó, dando una cosecha abundante que salvó a su familia de la hambruna. La noticia del milagro se extendió rápidamente y los peregrinos comenzaron a llegar en masa a Ostrog para ver la vid prodigiosa con sus propios ojos. Creían que era un símbolo de la providencia divina, un recordatorio de que la fe podía traer vida incluso a los lugares más desolados. Con el tiempo, la vid que creció de la piedra cerca del monasterio se convirtió en un símbolo sagrado. Los peregrinos tomaban pequeñas ramas o hojas como bendiciones, creyendo que portaban la gracia del santo y el poder de Dios. Incluso hoy en día, la vid sigue floreciendo, su resistencia siendo una fuente de asombro e inspiración para todos los que la visitan. La historia de la vid milagrosa se ha convertido en parte inseparable de la identidad del monasterio. Durante siglos, Ostrog ha sido un refugio no solo para los cristianos ortodoxos, sino para personas de todas las creencias y procedencias. Sus puertas están abiertas a todos aquellos que buscan consuelo, sanación o renovación espiritual. Se dice que las reliquias de San Basilio, conservadas en el monasterio, poseen poderes milagrosos de sanación, atrayendo a peregrinos de todo el mundo que vienen a rezar y recibir bendiciones. Monasterio de Fugtal. En lo alto de acantilados escarpados se alza el monasterio de Fugtal, una joya escondida que desafía la gravedad y el paso del tiempo. Construido en la boca de una enorme cueva, este antiguo monasterio tibetano parece surgir de las rocas de forma natural, fusionándose a la perfección con el entorno salvaje que lo rodea. Durante siglos, su ubicación aislada
lo convirtió en un refugio sagrado para la meditación, el estudio y la devoción, pero también lo envolvió en un halo de misterio. Phuktal no era solo un monasterio, era un mundo olvidado por generaciones, cuya existencia fue rescatada por un destino inesperado. La cueva, considerada un lugar sagrado, había sido un retiro para monjes errantes y sabios en busca de iluminación. El nombre Phuktal, que significa en calma o en paz, refleja su función como un refugio tranquilo para aquellos que deseaban escapar del bullicio del mundo. A lo largo de los siglos, el monasterio creció y se consolidó como un centro de aprendizaje y espiritualidad budista, con su biblioteca que atesoraba textos antiguos y sus pasillos resonando con los cantos de los monjes dedicados a la búsqueda de sabiduría. Sin embargo, como sucede con los grandes lugares olvidados por la historia, el tiempo y la implacable naturaleza de Sanskar llevaron al monasterio al abandono. Las rutas comerciales cambiaron, los lazos con el mundo exterior se desvanecieron y Phuktal fue dejado a merced de los elementos. A finales del siglo XVIII, el monasterio había caído en el olvido, conocido solo por algunos aldeanos locales y pastores nómadas. Aquella vibrante comunidad se convirtió en una reliquia del pasado, cuya historia sobrevivió solo en las leyendas orales y en los susurros del viento que pasaba a través de sus muros ancestrales. Pero el destino de Phuktal cambiaría gracias a la llegada de Alexander Soma de Koros, un erudito y explorador húngaro que, en el siglo XIX, comenzó a explorar las lejanas tierras de Asia Central, atraído por su fascinación por el budismo tibetano y la ruta de la seda. Con valentía, Soma atravesó los peligrosos pasos montañosos y soportó temperaturas heladas hasta llegar al valle de Zanskar. Al escuchar los rumores sobre un monasterio misterioso oculto en una cueva, su curiosidad fue inmediata, aunque con algo de escepticismo. Guiado por los aldeanos locales, emprendió una travesía que cambiaría la suerte de Phuktal para siempre. Cuando finalmente llegó al monasterio, Soma quedó asombrado por su extraordinaria belleza y la paz que emanaba del lugar. La visión de la cueva aferrada a los acantilados, con sus balcones de madera y paredes de piedra fusionándose con las rocas, lo dejó sin aliento. Dentro, descubrió un archivo de manuscritos antiguos, muchos de los cuales no habían sido tocados en siglos. Soma pasó meses en Phuktal, estudiando sus textos y aprendiendo de los monjes que aún vivían allí, preservando las enseñanzas de sus antepasados. Sus relatos sobre el monasterio despertaron un renovado interés global por Phuktal, atrayendo a eruditos, aventureros y peregrinos a este santuario olvidado. Monasterio de Tatev. Ubicado en lo alto de un acantilado que se asoma a la imponente garganta de Borotán, en la provincia de Syunik,
El monasterio de Tatev es una joya de la arquitectura medieval y un faro de devoción espiritual. Fundado en el siglo IX, este monasterio antiguo se encuentra rodeado de paisajes de una belleza indescriptible, con las rocas escarpadas de la garganta y las suaves colinas que forman un telón de fondo sereno. Antaño, un centro vibrante de religión, educación y arte, Tatev sigue siendo uno de los monumentos más venerados de Armenia. Pero entre todas sus maravillas, la más enigmática es, sin duda, el Gabazán, una columna de piedra de 8 metros que ocupa un lugar central en las leyendas y la historia del monasterio. La historia del Gabazán se remonta al siglo X, una época de constantes amenazas de invasiones extranjeras. Según cuenta la leyenda, los monjes de Tatev erigieron esta columna no solo como un símbolo de su fe, sino también como un guardián místico del monasterio. Se decía que el Gabazán poseía un poder divino, capaz de percibir el peligro inminente y proteger el sagrado sitio. Una noche fatídica, mientras los monjes oraban profundamente, la columna comenzó a balancearse suavemente, su movimiento rítmico rompiendo el silencio de la noche. Alarmados por este extraño fenómeno, los monjes se reunieron en torno a ella, creyendo que se trataba de una advertencia divina. Poco después, el sonido distante de ejércitos en marcha llegó a sus oídos. Una fuerza enemiga se acercaba al monasterio. Rápidamente, los monjes aseguraron las puertas y ocultaron las reliquias más sagradas del lugar. Cuando los invasores llegaron, los defensores estaban listos, y Tatev fue salvado. Los monjes atribuyeron su victoria al Gabazán, que se convirtió en un símbolo de intervención y protección divina. Con el tiempo, la fama del Gabazán creció. No solo se creía que advertía sobre los invasores, sino también que era capaz de predecir desastres naturales. La leyenda cuenta que la columna se balanceaba mucho antes de que ocurriese un terremoto, dándole a los monjes un valioso tiempo para prepararse y buscar refugio. Su misteriosa capacidad para reaccionar a las vibraciones reforzó su estatus como un artefacto sagrado, un vínculo entre lo terrenal y lo divino. Los estudios modernos han revelado el ingenioso diseño del Gabazán. La capacidad de la columna para balancearse se debe a su construcción única, con juntas flexibles y una base pivoteante que le permite absorber y reflejar vibraciones externas. Esta mezcla de genialidad ingenieril y significado espiritual resalta el avanzado conocimiento de los arquitectos medievales armenios que construyeron Tatev, dejando una huella imborrable en la historia y la cultura del país. Monasterio de Blagay Tequija. Descubre la magia de Blagay Tequija, un tesoro escondido al pie de un imponente acantilado en Bosnia y Herzegovina, junto a las esmeraldas aguas del río Buna. Este encantador monasterio derviche de la era otomana, construido en el siglo XVI, es un lugar de serena belleza y profundo significado espiritual. Las paredes blancas impecables y los balcones de madera del monasterio se reflejan en el río cristalino, creando una imagen que parece sacada de un sueño. Pero más allá de su impresionante ubicación, se encuentra una historia que ha inspirado a generaciones, un relato de unidad, devoción y la reunión de una mística hermandad sufí.
En el siglo XV, en medio de un periodo de agitación política y religiosa, llegó a Blagash un carismático líder sufí llamado Sheikh Muslihuddin. Reconocido por su sabiduría e intuición espiritual, Sheikh Muslihuddin soñaba con crear un refugio donde los seguidores del sufismo, una rama mística del Islam que enfatiza el amor, la unidad y la búsqueda de la verdad divina, pudieran reunirse en paz. Con el apoyo de la comunidad local, imaginó una tequija o casa derviche que serviría como centro de meditación, oración y fraternidad. Una de las tradiciones más emblemáticas asociadas con Blagash Tequilla es la reunión anual flauta de caña y los tambores de marco. En el salón de oración, iluminado por velas de la tequija, el dhikr crea una atmósfera tan profundamente espiritual que parece que las voces de los derviches trascienden los límites de la tierra. En una ocasión, durante un periodo especialmente turbulento en la región, la reunión en Blagash Tequilla adquirió un significado aún mayor. Un joven derviche llamado Ilias, recién llegado a la orden sufí, llegó al monasterio lleno de dudas. Le preocupaban las divisiones y conflictos que había presenciado en el mundo y se preguntaba si la unidad y la paz eran realmente posibles. Durante la ceremonia del dhikr, Ilias se sintió abrumado por la devoción colectiva de los derviches y la energía sagrada del lugar. A medida que los cánticos se intensificaban, experimentó una visión. El río Buna fluía a través de los corazones de los derviches reunidos, conectándolos como uno solo. En ese momento, Ilias comprendió que la búsqueda de la verdad divina podía superar las divisiones más profundas. Inspirado por su experiencia en Blagash Tequilla, dedicó su vida a difundir las enseñanzas de amor y unidad. Monasterio de Santuario Madonna de la Corona. Situado en lo alto de los acantilados del Monte Baldo, en el norte de Italia, este santuario es una joya escondida que combina una belleza natural impresionante con una profunda espiritualidad. Construido directamente en la roca, parece flotar entre el cielo y la tierra, ofreciendo a los visitantes una experiencia única, la sensación de estar suspendidos en lo divino. Durante siglos, este lugar ha sido un refugio de paz y reflexión, atrayendo a peregrinos de todo el mundo. Pero más allá de su impactante ubicación, el santuario guarda una historia impregnada de fe, una conexión mágica entre lo terrenal y lo celestial, una historia de devoción, milagros y un lazo eterno entre los humanos y lo divino. El origen del santuario se remonta al siglo XVI, aunque su leyenda es mucho más antigua. Según la tradición, no fue elegido por manos humanas, sino por intervención divina. Se cuenta que, en tiempos de gran sufrimiento en la región, unos pastores notaron una luz celestial
que brillaba desde los acantilados. Atraídos por este resplandor misterioso, escalaron el difícil sendero y descubrieron una estatua milagrosa de la Virgen María sosteniendo el cuerpo de Cristo. Esta imagen, conocida como la Madonna de la Corona, parecía haber sido colocada allí por fuerzas celestiales, como un símbolo de esperanza y consuelo en medio de la desesperación. Impactados por el descubrimiento, los pastores buscaron la ayuda del clero local. Sin embargo, al intentar mover la estatua a una iglesia cercana, se encontraron con que ésta se volvía inexplicablemente pesada, negándose a abandonar su lugar en las rocas. Para los habitantes, esto era una señal clara de que la Virgen María deseaba que ese sitio permaneciera sagrado. Así, comenzaron construyendo una pequeña capilla en la roca, que con el tiempo se transformó en el majestuoso santuario que hoy conocemos. Entre las muchas historias conmovedoras del santuario, destaca la de un humilde campesino llamado Antonio, que vivía en una aldea cercana en el siglo XVIII. Antonio era conocido por su profunda fe, pero también por las adversidades que enfrentaba. Había perdido a su familia debido a una enfermedad y su tierra a causa de la mala fortuna. Una noche, mientras rezaba pidiendo guía, tuvo un sueño extraordinario. Vio un puente radiante que conectaba su aldea con el santuario. En el sueño, Antonio cruzaba el puente cargando un gran peso, pero al acercarse al santuario, su carga se hacía más ligera y sentía una paz indescriptible. Al despertar, Antonio decidió emprender el viaje hacia Madonna de la Corona. El camino fue arduo, con senderos empinados que desafiaban su fuerza y determinación, pero a medida que avanzaba, sentía que un propósito lo guiaba. Al llegar al santuario, se arrodilló ante la estatua de la Virgen María, ofreciendo su dolor y su sufrimiento. En ese instante, sintió cómo su carga emocional desaparecía, como si todo su peso se hubiese desvanecido. Antonio regresó a su aldea como un hombre transformado, dedicando el resto de su vida a ayudar a los demás y a compartir el mensaje de esperanza que encontró en el santuario.